Satanás. La figura de Baphomet, conocido también como Satanás, Diablo, entre otros nombres, se entrelaza en diversas etimologías que convergen en un único concepto: el mal. En las religiones abrahámicas, el mal se personifica como una deidad, adoptando una forma antropomórfica. En el cristianismo se le representa como un ángel caído, anteriormente dotado de gran piedad y belleza, pero que se rebeló contra Dios, resultando desterrado al infierno. Así, se convierte en el líder y opositor al reino de Dios. Por otro lado, en el judaísmo, Satanás es interpretado como una metáfora de la inclinación al mal, o como un agente subordinado a Dios. Dentro de la fe cristiana, Satanás se presenta como un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola con cualidades malignas. Desempeña un papel antagonista en lecturas como el Apocalipsis y figura como aquel que intentó tentar a Jesucristo en el desierto. En el contexto del satanismo teísta, la figura de Satanás se ve de manera diferente, considerándola una fuerza positiva y una divinidad digna de adoración y veneración. El término Satanás tiene sus raíces en el latín satana, que a su vez proviene del hebreo ha-satán, con posibles traducciones interpretativas como adversario, enemigo o acusador. En el libro de Números se le menciona como Shatan, un espía errante de Dios sobre la tierra. En la vida jurídica israelita, el término Shatan adquiere el significado de acusador ante el tribunal, y Shitna, derivado de la misma raíz, se refiere a la acusación. En la mentalidad hebrea, Satán también es visto como un ser angelical que actúa como fiscal en el cielo, acusando a los humanos por sus pecados ante Dios. Su misión implica someter a las personas a tentaciones para exponer el pecado. Así, Satán se convierte en sinónimo de perdición, destrucción, malicia y la búsqueda del mal por parte de los hombres, como se evidencia en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento. La riqueza de las interpretaciones y representaciones de Satanás a lo largo de las distintas tradiciones y corrientes de pensamiento ofrece una visión compleja y matizada de esta figura, que va más allá de ser simplemente el antagonista en un relato religioso. Su papel abarca desde la personificación del mal hasta la representación de la tentación y la acusación, haciendo de esta entidad un elemento fascinante y multifacético en la mitología y la teología. El término hebreo original, Satán, despliega su significado en una amplitud que abarca desde el genérico acusador o adversario, utilizado para referirse a los conflictos entre humanos, hasta la designación de una entidad sobrenatural específica. Este sustantivo se deriva de un verbo, cuyo significado principal es obstruir u oponerse, dotando a la palabra de una rica complejidad semántica. Cuando se utiliza sin el artículo definido, Satán puede aludir a cualquier acusador, pero con el artículo definido, la atención se centra en el acusador celestial, el Satanás. A Satán, con el artículo definido, aparece en el texto masorético, la versión hebraica del Tanaj utilizada oficialmente entre los judíos, en 13 instancias significativas, delineando su presencia y relevancia en la narrativa bíblica. Es interesante notar que la palabra Satanás no hace su entrada en escena en el libro del Génesis, donde solo encontramos una serpiente parlante sin una identificación clara con ninguna entidad sobrenatural. Este detalle agrega misterio al relato inicial, donde la figura del acusador celestial aún no se manifiesta. La primera vez que la palabra Satanás emerge en la Biblia hebrea, vinculada a una entidad sobrenatural, nos lleva a Números 22:22. Aquí, el ángel de Yahvé se enfrenta a Balaam en su burro, marcando un momento crucial donde la presencia del Satanás se revela en un contexto específico y trascendental. Además, algunos pasajes bíblicos ofrecen una descripción implícita de Satanás, sin utilizar la palabra misma. Un ejemplo se encuentra en 1 Samuel 2:12, donde los hijos de Elí son calificados como hijos de Belial, un término que posteriormente se convierte claramente en sinónimo de Satanás.
Asimismo, en 1 de Samuel 16:14 al 23, Yahvé envía un espíritu perturbador para atormentar al rey Saúl, revelando la compleja relación entre el divino y el Satanás, como un mecanismo para congraciarse con el futuro rey David. Una visión fascinante se revela en Zacarías 3:1 a 7, datada en mediados de febrero de 519 a.C. En esta visión, Josué, el sumo sacerdote, representando a la nación de Judá con sus pecados, se encuentra en juicio ante Yahvé, con el Satanás fungiendo como fiscal. La narrativa destaca la interacción divina donde Yahvé reprende al Satanás y ordena que Josué reciba ropa limpia, simbolizando el perdón divino hacia los pecados de Judá. En el contexto de la dominación judía en el Imperio Aqueménida, una fascinante sinergia entre el judaísmo y el zoroastrismo emergió, dejando una impronta indeleble en las concepciones judías de Satanás. Este vínculo estrecho se manifiesta a través de la influencia de Angra Mainyu, el dios zoroastriano del mal, la oscuridad y la ignorancia sobre las percepciones judías. Angra Mainyu, cuyo nombre evoca el significado de espíritu atormentador, en el contexto zoroastriano, se presenta como la figura principal del mal, introduciendo limitaciones, manchas y enfermedades. Este trasfondo mitológico zoroástrico influyó significativamente en la conceptualización judía de Satanás, proporcionando un marco de referencia que resonó en las creencias de la época. Una transición intrigante se produce en la traducción de Satanás del hebreo al griego en la Septuaginta. En textos como el libro de Job y Zacarías, la palabra hebrea se traduce como diabolos, la misma palabra que posteriormente dará origen al término diablo en el Nuevo Testamento griego. Esta conexión lingüística subraya la continuidad en la percepción de una entidad adversaria entre las tradiciones judías y cristianas. Es durante el periodo del Segundo Templo, especialmente en los Apocalipsis, presentes en la pseudoepigrafía judía, donde la figura de Satanás adquiere nuevas capas de complejidad. La noción de Satanás como oponente de Dios y entidad puramente malvada se arraiga en estos textos, proporcionando un terreno fértil para el desarrollo de la mitología. Un ejemplo revelador de esta mitología se encuentra en el libro de Enoc, una obra que ha ganado prominencia gracias a los manuscritos del Mar Muerto. Este libro, casi tan influyente como la Torá, narra la historia de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles encargados de supervisar la tierra. Sin embargo, estos ángeles, liderados por Semiatza, abandonan sus deberes para tener relaciones con mujeres humanas, desencadenando el pecado y la corrupción en la humanidad. La figura de Azazel, otro miembro de los vigilantes, se destaca como el propagador de la maldad entre los humanos. La caída de Semiatza, el ángel rebelde y líder de los 200, se sitúa en la cima del monte Hermón, conocido como Senir por los amorreos y Sirión por los fenicios. Estos nombres, presentes en textos ugaríticos hallados en Ras Shamra, Siria, y en documentos de Bogaskoy, Turquía, aportan una dimensión geográfica y cultural a la narrativa. La montaña, identificada como el monte Baal Hermón, ya da una nada sutil pista de otro de los nombres con los que se asocia al diablo, pero ese lo veremos un poco más adelante. Explorar la figura de Azazel nos conduce a un trasfondo hebreo donde su nombre revela una simbología profunda. Con origen en el hebreo, Azazel significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. Este término se manifiesta 4 veces en la Biblia, específicamente en las disposiciones reglamentarias relacionadas con el día de expiación anual. Desentrañar el significado de Azazel implica descomponer su etimología en 2 palabras de raíz, ase, que denota cabra, y azel, que implica desaparecer. Esta dualidad conceptual añade capas de significado a la figura, revelando no solo su naturaleza simbólica, sino también su conexión con rituales sagrados. En el panorama de la pseudoepigrafía, surge la figura de Satanael en el segundo libro de Enoc, también conocido como el libro eslavo de Enoc. Este texto de autoría desconocida y fecha incierta presenta a Satanael como el príncipe de los Grigori, expulsado del cielo, un espíritu maligno que comprende la diferencia entre lo justo y lo pecaminoso. La complejidad de esta figura añade matices a la narrativa, explorando las dimensiones
éticas y morales de la rebelión celestial. En el libro de la sabiduría, encontramos una reinterpretación de la figura del diablo como aquel que trajo la muerte al mundo, una perspectiva que inicialmente recaía sobre Caín. Esta conexión entre el diablo y la introducción de la muerte ofrece una perspectiva intrigante sobre la evolución de las interpretaciones a lo largo del tiempo. El término Satanás, tan arraigado en la cultura popular, encuentra su sinónimo en inglés como diablo. Este último es la personificación del mal en diversas culturas y tradiciones religiosas, representando una fuerza hostil y destructiva. La palabra tiene su origen en el latín diabolus, que a su vez proviene del griego calumniador. La etimología propuesta desde el protoindoeuropeo sugiere un adjetivo que significa celestial o resplandeciente, resaltando las complejidades en la evolución lingüística de este concepto. Este diablo, también conocido como Belial y Samael en la Biblia, despierta el interés por sus múltiples facetas. Belial, una palabra compuesta por Blai, que significa corrupción, y Yaal, que denota ganancia, sugiere significados profundos como el de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Además, se le atribuyen títulos como Señor de la Arrogancia o Señor del Orgullo, así como el Hijo del Infierno, evocando una rica imaginería que se entrelaza con la mitología y la espiritualidad. Desde la Edad Media, Belial ha sido considerado como el príncipe de los infiernos. La figura de Belial emerge como un personaje central en diversos textos antiguos, y su presencia se registra en los manuscritos del Mar Muerto, específicamente en Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Este texto profético narra una guerra cósmica entre el bien y el mal, siendo Belial el líder de los hijos de las tinieblas. Su papel como opositor directo de Dios también se destaca en el apócrifo El Testamento de los 12 Patriarcas, consolidando su figura como la encarnación del mal en la cosmología de la época. A medida que la escritura de la Biblia se reanuda en el siglo I, el término Belial adquiere una nueva dimensión, utilizándose como un apelativo de Satanás. Esta transición lingüística refleja cómo las interpretaciones de estas figuras mitológicas evolucionan con el tiempo, fusionando diferentes tradiciones y atributos en una narrativa más amplia. Dentro de esta compleja tapestría mitológica surge Samael, cuyo nombre se traduce como veneno de Dios o ceguera de Dios. En la tradición talmúdica y postmalmúdica, Samael desempeña varios roles, siendo el acusador, el seductor y el ángel destructor. En los textos midráshicos se le considera miembro de las huestes celestiales con funciones a menudo sombrías y destructivas, destacando su papel como el principal ángel de la muerte y jefe de los satanes. La riqueza de las narrativas judías revela que Samael aparece con frecuencia en la historia del Jardín del Edén, y se le atribuye el plan de la caída de Adán y Eva con una serpiente. En algunas tradiciones se le representa como un ángel caído que urdió el pecado original, y curiosamente se le vincula como el posible padre de Caín y la pareja de Lilith. Samael, como ángel de la guarda y príncipe de Roma, se erige como el archienemigo de Israel, aportando capas adicionales a su compleja identidad. En algunas cosmologías gnósticas se identifica a Samael con el demiurgo, la fuente del mal y creador del mundo material. Aunque estos relatos probablemente se originan en la misma fuente, el desarrollo gnóstico difiere de la narrativa judía, donde Samael es considerado simplemente un ángel y siervo de Dios. La presencia de Samael, enraizada en el periodo del Segundo Templo y su posterior destrucción, despliega una narrativa rica que se entreteje en varias fuentes antiguas. Su primera mención se vincula al libro de Enoc, donde surge junto a otros ángeles rebeldes, marcando el inicio de su papel en el tejido mitológico. El Apocalipsis griego de Baruch, un texto apócrifo del Antiguo Testamento, proyecta a Samael como la figura maligna preeminente. Aquí, su conexión con la tentación de Adán y Eva toma forma, ya que planta el árbol del conocimiento, y tras su destierro y maldición por Dios, busca venganza llevando a la humanidad al pecado. En la ascensión de Isaías, Samael se presenta como la encarnación misma del mal, consolidando su estatus como una entidad cósmica influyente.
En el Éxodo Rabá, su papel como acusador en la corte celestial y tentador de pecados se acentúa, mientras que Miguel emerge como defensor de las acciones de Israel. La identificación de Samael con Satán agrega capas de complejidad, donde Satán se convierte en un título que describe su función acusadora, mientras que Samael es reconocido como su nombre propio. Su rol como ángel de la muerte se manifiesta en el momento de llevarse el alma de Moisés, consolidando su posición como líder de Satanes. Textos que lo describen como un serafín de 12 alas subrayan su naturaleza celestial, revelando una imagen de poder y majestuosidad. En la Cábala, Samael adquiere una faceta adicional al ser asociado con la severidad de Dios, resaltando su conexión con aspectos divinos. La rica diversidad de interpretaciones y mitologías se expande al explorar las representaciones malignas en otras culturas y religiones. A diferencia de la tríada abrahámica, cristianismo, judaísmo e islam, donde el diablo es comúnmente entendido como un ángel caído o un demonio, otras tradiciones presentan entidades similares, pero con matices distintos. En el budismo, por ejemplo, surge la figura de Mara, el obstáculo para la iluminación del Buda Siddhartha Gautama, personificando la resistencia contra la destrucción del ego. En el hinduismo, la asociación de Samael con Yama o Yama, dios de la muerte, resalta diferencias significativas, ya que Yama no es percibido como una entidad demoníaca, sino más bien como el señor de los espíritus de los muertos y guardián del inframundo. Las culturas precolombinas, como la incaica, presentan al Supai como una figura intrigante y ambivalente, marcada por el sincretismo que la asocia tanto con el diablo cristiano como con el venerado señor de las profundidades o Salamanca. En este contexto, a diferencia del repudio hacia el diablo en la cultura cristiana, el indígena no lo rechazaba, sino que, temiéndolo, lo invocaba y rendía culto para evitar su daño, revelando una complejidad en la relación entre la deidad y quienes la veneraban. Con la llegada del cristianismo y los evangelios, el Supai adquiere un carácter más personal, siendo considerado un enemigo de Cristo, un anticristo. Este cambio en la percepción de la deidad resalta la influencia cultural y religiosa que la llegada de nuevas creencias tuvo en las interpretaciones de entidades preexistentes. En la lengua árabe, la figura del diablo se nombra como Shaitán, un término que, por implicación, también significa serpiente. Este vínculo con la serpiente resuena con narrativas mitológicas y religiosas de diversas tradiciones, añadiendo una capa de complejidad simbólica a la figura del diablo. Explorando la mitología cananea, surge Eilel, el dios del planeta Venus, cuyo nombre puede traducirse como estrella de la mañana. En latín, este término se transforma en Lucifer o Luzbel. Esta conexión entre Lucifer y el planeta Venus también se refleja en la diosa sumeria Inanna, asociada con dicho planeta. Los mitos de Inanna, especialmente su descenso al inframundo, presentan fascinantes paralelismos con las narrativas del diablo, ilustrando cómo los conceptos mitológicos pueden trascender culturas y épocas. Tal vez este pueda ser el origen de que a Satanás, en algunas representaciones, se le muestre con algunas facciones femeninas. La mitología cananea también nos introduce a Baal, y derivando de su nombre, surge Baal-Zebub, que evoluciona hacia Belcebú. Esta deidad, en sus representaciones alegóricas, asume formas colosales con rasgos amenazantes, cornudos y alas de murciélago. En la literatura cristiana, Belcebú se emplea para designar al príncipe de los demonios, una práctica que se arraiga en la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas de forma maligna. En el Testamento de Salomón, se profundiza en la figura de Belcebú, mencionando que fue esclavizado por Salomón, y que bajo su mando dispuso de todos los demonios que Belcebú tenía a sus órdenes para construir el templo de Jerusalén. Este relato añade un matiz intrigante a la mitología, conectando la figura del diablo con eventos específicos y otorgándole un papel en la construcción de un lugar sagrado. En el contexto del cristianismo, Lucifer emerge como el príncipe de los demonios, un ángel caído que antes de su descenso llevaba este nombre y que posteriormente adopta el título de Satán o Satanás.
Este cambio de nombres simboliza su rebelión y caída desde su estado angelical original. El equivalente árabe de Satanás es conocido como Shaitán, un término que, además de ser un adjetivo aplicable tanto al hombre como al jinn, se utiliza específicamente en referencia a Satanás. En el Corán, la figura de Satanás recibe el nombre de Iblis, posiblemente derivado de la palabra griega diabolos. La visión islámica de Satanás difiere de la cristiana, ya que no lo consideran la causa del mal, sino más bien un tentador que aprovecha las inclinaciones humanas hacia el egocentrismo. El Corán narra el momento en que Dios ordena a todos los ángeles e Iblis inclinarse ante el recién creado Adán. Mientras todos los ángeles obedecen, Iblis se niega, proclamando su superioridad al estar hecho de fuego, en comparación con Adán, hecho de arcilla. Esta desobediencia lleva a su expulsión del paraíso y su condena a Jahannam, un lugar de purificación para los malvados, marcando el inicio de su papel como kafir, incrédulo desagradecido, cuya misión es desviar a la humanidad. La característica distintiva de Satanás, además de su arrogancia y desesperación, radica en su habilidad para sugerir mal a hombres y mujeres. El Corán, en la Sura 15:45, señala que Satanás no tiene influencia sobre los justos, pero ejerce su poder sobre aquellos que caen en el error. La inmunidad a las tentaciones de Satanás se presenta como una recompensa para aquellos que obedecen las leyes divinas. En el Corán, Satanás se describe como un ángel particular que comparte similitudes con los jinn, seres que podrían entenderse como los conocidos genios de las lámparas en la cultura popular. Esta dualidad plantea debates entre los exegetas musulmanes, quienes no concuerdan sobre si Satanás es un ángel caído o el líder de un grupo de malvados genios, añadiendo capas de interpretación a la complejidad de esta figura en la cosmovisión islámica. La creencia islámica sostiene que Iblis, conocido como Satanás, fue creado por Dios a partir del fuego. Sin embargo, durante los primeros 2 siglos del Islam, la historia conocida como los versos satánicos fue ampliamente aceptada por los musulmanes. Según esta narración, Satanás engañó a Muhammad para que agregara palabras al Corán que permitieran a los musulmanes rezar por la intercesión de diosas paganas, confundiendo las palabras de Satanás con la inspiración divina. La doctrina islámica sobre el nacimiento también incluye la enseñanza de que los recién nacidos lloran porque Satanás los toca durante el parto, lo que supuestamente los predispone al pecado. Esta idea guarda similitudes con la doctrina del pecado original en otras tradiciones religiosas. La excepción a esta influencia maligna sería Jesús y María, quienes, según la tradición musulmana, no fueron tocados por Satanás al nacer. En el espectro de nombres asociados con el diablo, Mefistófeles es otro que merece mención. La etimología de su nombre sugiere el que no ama la luz. Mefistófeles, en la tradición literaria, se presenta como una figura tragicómica, atrapada entre su victoria al desplazar a Dios como el centro de todas las cosas y su derrota al perder relevancia por la misma razón. Visualmente, Mefistófeles es representado con ropas fastuosas de nobleza y una mente fría, racional y lógica, que utiliza para atrapar mentalmente a las personas y manipular sus acciones. Habiendo explorado los diversos nombres del diablo y sus características etimológicas, es esencial abordar el concepto de ángel caído. En el Evangelio de San Lucas, Jesús afirma haber presenciado la caída de Satanás del cielo, lo que añade una dimensión teológica a la figura del ángel caído en la tradición cristiana. Este evento representa la rebelión y la separación de Satanás de su estado angelical original, marcando el inicio de su papel como adversario de Dios y la humanidad. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se despliega una narrativa épica que detalla una monumental batalla celestial. En este relato, un ejército de ángeles rebeldes, liderado por el imponente dragón rojo de 7 cabezas, se enfrenta a las fuerzas dirigidas por el arcángel San Miguel y sus leales ángeles. Este conflicto culmina en la derrota de los ángeles rebeldes, quienes son exiliados del cielo. El simbolismo presente en este pasaje es intrigante, especialmente cuando se describe al dragón rojo, arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola.
Los eruditos bíblicos interpretan este simbolismo como una representación de los ángeles rebeldes, aquellos que participaron en la lucha y fueron expulsados del cielo. Esta imagen evoca una escena majestuosa y cósmica, donde las fuerzas celestiales se enfrentan en una batalla épica que define el destino de estas entidades. Es fascinante observar cómo estas entidades asociadas con la maldad pura comparten descripciones físicas comunes en diversas tradiciones. La presencia de colas, cuernos y patas de cabra en las representaciones de figuras malévolas trasciende fronteras culturales y religiosas. Estos elementos simbólicos se entrelazan en la narrativa de la maldad, creando una imagen arquetípica que perdura a lo largo de diversas interpretaciones y representaciones artísticas. Estas descripciones físicas compartidas entre entidades malignas sugieren la existencia de arquetipos culturales arraigados en la psique colectiva. La presencia de elementos comunes en las representaciones del mal a lo largo de las distintas tradiciones resalta la universalidad de ciertos conceptos simbólicos. Este fenómeno revela cómo las culturas, a pesar de sus diferencias, han convergido en la creación de imágenes y símbolos que encapsulan la esencia de la maldad. El tejido simbólico que rodea las representaciones de entidades malévolas en diversas culturas es tan vasto como intrigante. Estas figuras, asociadas con distintos animales, adquieren significados multifacéticos que revelan la complejidad de las creencias culturales y religiosas a lo largo de la historia. El carnero, por ejemplo, se erige como una dualidad en la cultura cristiana. Sus cuernos encarnan al diablo, mientras que su figura también representa al Cordero de Dios, símbolo de paz. Esta dualidad refleja la riqueza de interpretaciones simbólicas dentro de una misma figura. El cuervo, vinculado con la superstición, se torna una entidad ominosa en algunas culturas, debido a su plumaje negro y su asociación con la muerte. Sin embargo, en la narrativa bíblica, estos pájaros desempeñan un papel divino al proveer al profeta Elías durante su reclusión junto al arroyo Keritzi. En el caso del lobo, su simbolismo experimenta una dicotomía entre la época medieval, donde representaba el mal, y la tradición grecorromana, donde encarnaba al dios Zeus y se asociaba con la protección de Rómulo y Remo. Este contraste evidencia la capacidad de reinterpretación de los símbolos a lo largo del tiempo y en distintas culturas. El gato negro, durante la Edad Media, se vinculó al diablo y la brujería, pero en el antiguo Egipto, estos felinos eran considerados sagrados y protectores contra los malos espíritus. Esta dualidad resalta cómo la misma entidad puede ser percibida de manera opuesta en diversas tradiciones. El dragón, por su parte, muestra una diversidad notable en su simbolismo. En el arte cristiano medieval, representa el pecado, pero en otras culturas, como la China, es una figura sagrada asociada con la sabiduría y la fortuna. Esta diversidad subraya la versatilidad de los símbolos en distintos contextos culturales. La serpiente, inspirada en el Génesis, es un símbolo universal de pecado y tentación en la tradición judeocristiana. No obstante, en el lejano Oriente, la serpiente adquiere una connotación positiva, siendo considerada sagrada y protectora contra energías negativas. Estas interpretaciones variadas revelan cómo los símbolos adquieren significados complejos y a menudo contradictorios a lo largo de las culturas y las eras. Al adentrarnos en la compleja trama de interpretaciones religiosas, nos encontramos con un tema controversial que algunos autores han abordado audazmente a lo largo de la historia: la propuesta de considerar al Dios de Abraham como el diablo mismo. Esta noción desafiante ha sido esgrimida por varios pensadores religiosos, quienes arguyen que el Dios bíblico, en lugar de ser una fuerza benevolente, es una entidad que inflige sufrimiento, muerte y destrucción, dirigiendo a la humanidad hacia actos de violencia y genocidio. Estos escritos provocativos no dudan en utilizar términos contundentes, refiriéndose al Dios de Abraham como el Dios Diablo. Esta expresión encapsula la esencia de la crítica, sugiriendo que las acciones divinas descritas en el Tanaj, el texto sagrado judío, están imbuidas de maldad, incluso llegando a ser comparadas con la figura del diablo. La crítica se focaliza principalmente en el Dios del Antiguo Testamento, encontrando un marcado contraste con la percepción de un verdadero Dios,
que, según estos autores, se revela en el Nuevo Testamento. Aquí radica la dicotomía, un Dios que, para algunos, se manifiesta como benevolente y amoroso en el cristianismo del Nuevo Testamento, mientras que en el Tanaj se le atribuyen acciones que los críticos consideran malvadas o incluso diabólicas. Para respaldar sus argumentos, estos autores se sumergen en los pasajes bíblicos, seleccionando cuidadosamente aquellos que describen acciones divinas que, según ellos, son moralmente cuestionables. Es a través de estos fragmentos que construyen su narrativa, presentando un Dios que, en su interpretación, no solo es el creador y guía, sino también un ser que puede ser percibido como promotor de actos que van en contra de los principios éticos y morales humanos. Este enfoque crítico no solo desafía las interpretaciones tradicionales de la divinidad, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe y la moralidad, al entrelazar las críticas a través de la exploración de pasajes específicos. Estos autores buscan cuestionar las percepciones arraigadas y ofrecer una perspectiva alternativa sobre el carácter divino, marcando así un capítulo controversial en la interpretación teológica. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.